Bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que a partir de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordamos temas de interés nacional con estudiantes de diversas carreras y universidades. Hoy vamos a platicar sobre el derecho del paciente al consentimiento informado. Para platicar sobre este tema nos acompañan Héctor Antonio García y Brandon Acosta, Medicina del UNAM, Mariana Valderas, de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y María Fernanda Heredia, de Derecho de la Universidad Cristóbal Colón en Veracruz. Yo soy Amadeo Díaz Moguel, esto es Derecho a Disentir. Comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Derecho a Disentir en esta nueva temporada. Hoy en día nos acompañan estudiantes de Nuevo León, de Veracruz y de la Ciudad de México, realmente pues sacándole el mayor provecho a las tecnologías y tratando de tener a la mayor inclusión de estudiantes a lo largo del país. Hay que buscarle también los beneficios a esta situación y pues por supuesto no olvidar cuidarse todos. El tema de hoy es precisamente sobre un tema médico muy interesante. Se trata del consentimiento que tiene que haber por parte de los pacientes y un consentimiento expreso, digamos, para procedimientos médicos. Es un caso que empieza desde una primera instancia y termina resolviéndolo en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de lo que ahorita nos va a platicar cada uno de los estudiantes. Realmente es muy interesante porque tiene distintos ángulos, digamos, desde la versión práctica y una serie de conceptos dentro del espectro del sistema legal, pues, que afectan precisamente nuestro actuar diario y sobre todo en una cuestión que pues muchas veces es rutinaria, que es la medicina y la praxis médica cuando acudimos al doctor. Nos acompañan, como ya les había comentado, María Fernanda, Mariana, Brandon y Héctor. Entonces, ¿por qué no empezamos primero con una breve descripción, una síntesis de lo que resuelve la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, narrando básicamente los hechos desde primera instancia? Mariana, ¿por qué no nos cuentas? Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto volver a coincidir con ustedes. Bueno, como ya lo comentaba Amadeo, este caso inicia con una primera instancia. Me voy a quitar nada más el cubrebocas para efectos de poder que se entienda bien. Bueno, efectivamente inicia con una primera instancia, con un juicio ordinario civil en el cual las partes alegan que hubo una mala praxis por parte de los médicos o de un médico. Entonces, bueno, ellos reclaman una indemnización por daño moral y por daño patrimonial. En este caso, la primera instancia establece que obviamente absolve al hospital y al médico por no determinar cuál es la afectación que ellos tienen. Por lo tanto, las personas obviamente se van al recurso de apelación, en el cual la sala confirma, más bien no confirma, le da la razón obviamente al paciente a determinar que si hubo una afectación en cuanto a este caso. Posteriormente ya el hospital y los médicos recurren al amparo directo y es cuando en el amparo directo le dan la razón al paciente, y una vez que le dan la razón al paciente, de nueva cuenta van otra vez para el amparo directo, en el cual se revoca esa sentencia y mandan obviamente a que se vuelva a resolver. Posteriormente se da la razón bueno, culmina un poquito, es que está un poquito largo el caso, pero bueno, culmina con la resolución de la primera sala, en la cual determina que los elementos son fundados, sin embargo son inoperantes, por lo que no se encuentra algún fundamento en el cual se determine la responsabilidad civil para el médico. Muchas gracias, Mariana. Efectivamente, digamos, procesalmente, pues sí fue un juicio bastante largo. Efectivamente, ahí lo que se pedía era un hospital y una serie de médicos realizan un procedimiento quirúrgico a un menor de edad. Los padres de familia habían otorgado el consentimiento y ahorita particularmente sobre el consentimiento quiero que me platiques un poquito más, María Fernanda, porque es buena parte, digamos, del caso. Otorgan el consentimiento, lamentablemente el menor de edad sufre una afectación mayor de la que inicialmente había acudido al hospital y entonces empieza todo este desarrollo. Efectivamente, al final la Suprema Corte de Justicia, a través de la primera sala, confirma la resolución de uno de los tribunales colegiados, pero
Me parece, y acá, María Fernanda, agradecería mucho si me platicas el tema del consentimiento, queda uno de los elementos, digamos, esenciales a lo largo de todo este, pues ahora sí que buena parte de viacrucis procesal que nos acaba de narrar Mariana. Entonces, ¿cuál es el papel que juega ese consentimiento y por qué era un aspecto tan importante a determinar en términos de lo que reclamaban los padres sobre el daño moral y sobre la responsabilidad civil? Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Y bueno, les voy a hablar del consentimiento informado. El consentimiento informado tiene un papel fundamental en el derecho a la salud, por eso se habla del consentimiento informado en el procedimiento quirúrgico que se le aplicó al menor, ya que tiene el papel de respetar, proteger y ejercer el derecho a la salud. Entonces el padre dice que él firmó este consentimiento informado, más no fue válido para los padres, y la Corte dice sí, no fue válido porque no se cumplió con los requisitos que marca el reglamento de la Ley General de Salud, que es la firma de 2 testigos y su nombre. Y dice la Corte, ok, sí, tienes razón, transgredió a la Lex Artis ad hoc al no cumplir con estos requisitos que la ley te marca, pero no por eso de forma automática ya hay una responsabilidad civil. La Corte te dice, sí, afecta al derecho a la salud el que no esté bien el documento, pero para eso hay que analizar la conducta subjetiva, ver que sea una conducta antijurídica, una conducta dañosa, ver que haya un daño en sentimientos, un menoscabo en la salud, y ya que está la conducta, un hecho ilícito por parte del médico, ver que tenga un nexo causal, o sea, ver que esa conducta que el médico realizó ocasionó agravios, en este caso, pues a menor de edad, y poder así los padres exigir una reparación del daño, poder exigir a través de una responsabilidad civil extracontractual que tuviera el médico una indemnización o regresar la situación a como estaba, o a través también pues el pago de daños y perjuicios. Pero la Corte deja muy claro que no el simple hecho de que el consentimiento informado fuera inválido por los requisitos que no se cumplieron, no da en automático una responsabilidad civil. Hay que ver que tenga una relación, un nexo causal entre la acción del médico y el daño al paciente. Perfecto, muchas gracias, María Fernanda. Brandon, en el mundo del derecho, los que estudiamos derecho, digamos, el tema del consentimiento es fundamental, sobre todo en el derecho civil. Es un elemento de existencia, en fin, es la piedra angular sobre la cual se sustenta todo, y por eso la importancia, digamos, de la discusión de parte tanto de los juzgados o del juzgado como de los tribunales, y por último de la primera sala en su discusión. Desde el punto de vista médico, también es muy importante definitivamente el consentimiento. ¿Por qué no me platicas un poco más, digamos, dentro de la praxis médica, tu experiencia y demás, cómo se maneja el término de consentimiento, pues, pues ahora sí, intervenciones médicas, etcétera, etcétera? Sí, perfecto. Gracias por la pregunta. Pues básicamente el consentimiento informado es un documento médico legal, ¿no? O sea, es un documento que involucra muchas partes y que involucra tanto a la parte que lo está ejerciendo, la práctica médica, como al paciente, ¿no? Y este consentimiento pues tiene 2 partes, que es la parte de la información que le estás brindando al paciente del procedimiento que le vas a realizar, y la autonomía que él tiene al decidir que él está de acuerdo con lo que estás narrando y de acuerdo con el procedimiento. Entonces, parte de los principios médicos, hay 2 cosas que se llaman no maleficencia y autonomía, que son principios bioéticos de la medicina que se tienen que respetar en la práctica médica, y que es una parte fundamental para cualquier tipo de procedimiento que sea de algún tipo invasivo y o inclusivo en la simple exploración física. Inclusive me ha tocado estar en el hospital en donde al paciente el consentimiento tal vez no sea un documento físico como tal en el hospital, o sea, a pesar de para procedimientos quirúrgicos sí es un documento como tal escrito en donde tienen que firmar varias partes, pero inclusive en el hospital es como: me presento, soy el doctor tal y te voy a hacer tal procedimiento, tal exploración. ¿Estás de acuerdo? No, pues sí, entonces ok, hacemos el procedimiento. Ahí no hay un documento como tal, pero hay un consentimiento hablado en donde yo le expliqué al paciente qué le voy a hacer, cuál es el procedimiento que le voy a hacer y si está de acuerdo en lo que se lo haga. Entonces, esa es una parte que creo que a veces a muchos médicos les hace falta, ¿no? El estar preguntando y estar cuestionándote y estar, creo que por la praxis médica o a veces hasta por el tiempo o por la urgencia, haces los procedimientos y no te pones a pensar que eso es una parte fundamental de la relación médico-paciente. Y la relación médico-paciente es lo que rige la medicina. No la rigen los medicamentos, no la rigen los procedimientos, no la rige nada, la rige la relación médico-paciente. Parte de esa relación médico-paciente está en este caso. El niño tenía una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Eso era una cosa que podemos tener todos, o sea, es una cuestión muy común. Entonces, de eso a llevarlo a una
aplicatura para hacer una corrección del cardias en el estómago y disminuir la acidez es excesivo, o sea, era totalmente innecesario. No tienes por qué llegar a eso, porque inclusive a nivel internacional hay guías y normas que nos rigen, ¿no? O sea, la medicina. A nivel nacional hay guías de práctica clínica y normas oficiales mexicanas que nos rigen. Y la guía de práctica clínica, que la consulté todavía hoy en la mañana, la más actualizada es de 2014, indica que en esa patología en especial no tienes por qué llegar a ese tipo de procedimientos e inclusive a ciertos estudios diagnósticos que son invasivos, como por ejemplo un esofagograma donde estudias el esófago para ver qué tan irritado, qué tan dañado está por el daño del ácido, está contraindicado en muchas situaciones. Entonces no puedes llegar a ser tan invasivo en un procedimiento porque simplemente con 3 pastillitas el niño pudo haber mejorado, pero pues llegó a un extremo totalmente distinto y pues por engaños no puedes, la medicina privada, una de las cuestiones que más creo que dejan de lado es que con el objetivo de que el paciente pague y pague y pague y pague, le hacen procedimientos y procedimientos y procedimientos que a veces son absolutamente innecesarios. Sí, claro, entonces hay que saber tener una muy buena práctica médica y hacer bien las cosas, ¿no? A simples cuentas. Gracias, Brandon. Héctor, desde tu punto de vista también médico, digamos, estudias medicina y demás, ¿qué te pareció la resolución a lo largo de todo este proceso, digamos, o toda esta parte procesal, pues la resolución por parte de los tribunales de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Efectivamente hubo una falla desde tu punto de vista y a raíz de los hechos, pues, en términos del médico, ¿y eso amerita, digamos, de que haya una responsabilidad civil por parte de ellos? Claro, muchas gracias por la invitación. Ya como lo había comentado mi compañero Brandon, lo que es el consentimiento informado abarca muchas etapas donde la relación médico-paciente. Este concepto en medicina no solamente o sea, considerado como un documento médico legal, sino que abarca, como ya lo había mencionado, un área ética, clínica y legal, ¿no? La resolución que dio el tribunal, estoy de acuerdo. Hay muchas ambigüedades en la práctica del médico, como ya lo había comentado mi compañero Brandon, ya que nosotros como médicos desde muy temprana edad nos recalcan esto, ¿no? La relación médico-paciente y sobre todo los principios bioéticos que hay que respetar, sobre todo siempre en nuestra práctica médica, ante todo, ante intereses propios, hasta intereses del hospital, sobre todo esto, ¿no? La resolución que dio, sí estoy a favor, ya que por ambigüedades que se dio en el consentimiento informado de que hacía falta de los 2 testigos, que no estaba bien estipulado el nombre del paciente, sí, claro, también debe de haber una diligencia ahí donde se pueda llamar la atención al médico, ya que son cosas súper básicas en el tratamiento de la educación del médico. Más sin embargo, se tiene que hacer la exploración como lo hizo el tribunal donde se debe de explorar realmente qué sucedió en la cirugía, cuál fue la mala práctica del médico, más no como por simple hecho de que no se explicó bien al paciente o que faltaron o hubo ausencias en el documento médico legal, se lleve a una condena o sobre todo una indemnización sobre el paciente. Ya se tiene que recabar o ser más exhaustivos en lo que médicamente hablando sobre si el procedimiento se hizo mal, si tuvo factores o no hubo factores, si estos se comunicaron a los familiares y si el médico, ya teniendo la información sobre la cirugía, no fue comunicados al paciente, como ya lo había dicho, ¿no? Desgraciadamente en la práctica privada, a veces se hacen procedimientos que tal vez se resuelven con unas simples pastillas, ¿no? Un ejemplo como el caso que hoy nos incumbe, y realmente, pues sí, no, la indemnización no agrava, ya que, como repetí, pues sí, hay ambigüedades en lo que es el documento, mas sin embargo no concluye o no se difiere o se tiene como certeza de que el médico haya actuado de una forma en la cirugía mal o se haya cortado mal ciertas partes. Eso ya corresponde más en lo que sería la medicina clínica por parte pues del órgano correspondiente en investigar ello. Sí. Brandon, dame un segundito porque justamente me parece que estamos llegando a un punto muy importante, porque efectivamente lo que termina diciendo es si hubo una falla o existe un vicio pues en el consentimiento informado de acuerdo a que no se cumplieron ciertos requisitos legales de cómo debe configurarse ese consentimiento informado. Sin embargo, y esta me parece que es una parte súper relevante de la decisión tanto de los tribunales y que posteriormente confirma la primera sala, el hecho que dice no por el simple hecho de que existe un vicio en el consentimiento informado, eso amerita una responsabilidad civil por parte del médico y por tanto no se pueden pedir los daños y evidentemente el daño patrimonial.
Mariana, ¿por qué no me platicas un poquito más de esto? O sea, hay una serie de distinciones entre responsabilidad civil, entre daño moral, una relación entre ellas. Platícame un poco más de esto antes de darle la palabra a Brandon, que creo que también un poco por ahí irá. Bueno, antes de eso, yo quería hacer como que un comentario respecto a lo que comentaba Brandon, que si era más lesivo o no el tratamiento. Bueno, del caso del análisis, no se concluyó de los dictámenes que advirtiera que era innecesario o indebido realizar esa práctica. También estoy de acuerdo en que un vicio en cuanto al informe del consentimiento no implica automáticamente una responsabilidad para el médico, en este caso en concreto. Sin embargo, yo tenía como que mis como que puntos de vista, como que algo chocaba cuando se salía a lo general, por ejemplo, cuando nos metíamos en temas quizás culturales. Si hubiese un vicio en el consentimiento, que yo no estuviese informada en cuanto a qué se me va a practicar, si va en contra de mis creencias, bueno, en ese caso yo creo que sí podría existir algún daño, pero en este caso en concreto yo creo que la responsabilidad civil debe solamente acotarse al manejo de la toma de decisiones y obviamente debe nada más tomarse en cuenta la diligencia del María médico. Fernanda, ¿querías comentar algo? Sí, respecto a lo que comentaba mi compañera de cuando tú no conoces bien lo que se te va a aplicar, el tribunal llegó a la conclusión por las pruebas de que no había otro procedimiento quirúrgico mejor al que se le aplicó, sino que se aplicó el más conveniente. Se llegó a la conclusión que no era innecesario y que el médico había aplicado las técnicas que más convenían a la persona, al paciente, en este caso al menor de edad. Por lo tanto, el tribunal determinó que había sido necesaria esa cirugía que se le había hecho al menor de edad. Y bueno, en cuanto al consentimiento informado, sí quiero aclarar este punto de que la Corte dice, no se llega en automático por la falta de un requisito a una responsabilidad civil, porque sería como decir, por ejemplo, cuando está un consentimiento informado válido que cumple con todos los requisitos que el reglamento señala, puede existir, aún con el consentimiento informado bien, puede existir una mala praxis por parte del personal médico sanitario. Entonces, es lo mismo. En este caso, el consentimiento informado no cumple con todos los requisitos, pero no existe un nexo causal entre la acción del doctor y los agravios que reclama el menor de edad. Eso es lo que decide efectivamente el tribunal. Antes de irnos rápidamente a un corte, Brandon, realmente, digamos, a mí me parece, mi impresión más bien es de que el Pleno no dice que de que efectivamente no había otra opción, sino más bien que no era desproporcional. Pero realmente son los jueces, digamos, los indicados para decir que es desproporcional en términos médicos o no. ¿Qué te pareció a ti en términos del caso? O más bien, fue una responsabilidad de la parte demandante de no probar lo suficiente, digamos, de que era un procedimiento desproporcionado. O sea, ¿qué opinas al respecto? Mira, yo no quiero criticar ni juzgar a los jueces, ellos hacen su trabajo y son expertos en eso, pero yo creo, o sea, inclusive un médico legista no sabe, no es gastroenterólogo, no es médico internista, él no es especialista en esa área, ¿no? Yo hago mucho hincapié en que todos los procedimientos en medicina, todos, hasta pedir un laboratorio, tienen que estar justificados. O sea, no vas a pedir por pedir. No estás en una clínica, no quiero nombrar nombres de hospitales privados, pero que te piden un montón de laboratorios porque a ver qué encuentro. De eso no se trata la medicina. La medicina se trata de le pregunto al paciente, la relación médico-paciente, él me va orientando qué tiene, yo lo exploro y más o menos me puedo orientar que tengo tales diagnósticos diferenciales. Ahora sí pido laboratorios o exámenes de diagnóstico, radiografías, tomografías, y confirmo mi diagnóstico para dar un tratamiento específico. Así de fácil. Para cualquier enfermedad, incluyendo COVID, incluyendo lo que sea. Entonces, yo no puedo llegar a decirle, ¿sabe qué, señora? Tiene una enfermedad de reflujo y le voy a hacer una cirugía, porque es una cirugía muy invasiva la que le hicieron, para corregir el reflujo si es un niño que no tiene ni 10 años. O sea, no puede ser ese tipo de procedimientos porque creo yo que no hay ninguna guía, norma oficial que regule que eso se haya realizado de la mejor manera o que sea lo justificado. O sea, eso no se justifica, porque tan simple como que hay guías nacionales e internacionales que nos dicen que el alergia se trata con omeprazol. O sea, con pastillas como el omeprazol se puede tratar, ¿no? Entonces, no tienes por qué recurrir a esos métodos. Si en caso de que, inclusive, o sea, si tuvieras que recurrir a eso, primero tenés que haber iniciado con un procedimiento médico. O sea, ok, vamos a ver si vamos a darle con omeprazol y el omeprazol lo calma. Si eso lo calma, lo mantenemos así y aumentamos otra cosa. Si no, ya vemos qué hacemos. Pero tan simple como que hubieran seguido una serie de pasos y no llegar directamente a la cirugía, porque yo no puedo llegar, por ejemplo, un paciente con COVID,
lo voy a intubar nada más porque tiene COVID, no, o sea, claramente no, tiene que tener ciertos criterios para que ese paciente sea candidato a poder ser intubado. Sí, sin duda, me parece que hay ahí un margen pues de opinión con respecto a si era algo completamente desproporcional, si es exclusivamente el consentimiento informado lo que tenía un vicio, o si habían otras cosas más. Creo que ya está poniendo, o sea, ya estamos llegando un poco más a la materia pues del análisis. Permítame un segundo, vamos rápidamente a un corte y regresamos. No le cambien, estamos en Derecho a Disentir platicando sobre el consentimiento informado en casos médicos. La verdad es que está bastante interesante. Ahorita regresamos. Bienvenidos de vuelta, estamos en Derecho a Disentir. Estamos platicando sobre el consentimiento informado en casos médicos. Se trata del caso de un menor de edad que padecía reflujo y cuando acude al médico le realizan una intervención quirúrgica que al final resulta, desafortunadamente, en una peor condición para el niño de como llegó inicialmente. La familia demanda, expresa que no hubo un consentimiento, o sea, de forma completamente legal como marca la norma, que fue un procedimiento completamente desproporcional, que no se les informó correctamente a los padres de familia, no únicamente los posibles efectos, digamos, de ese tratamiento, sino además de otras opciones de tratamiento y encima de todo que no eran precisamente especialistas. Es un caso complejo, digamos, que se enfrentan los juzgadores federales en este caso, culminando con la primera sala. Y realmente estamos ahora sí que en la materia de la discusión en términos de que es desproporcionado, que no la parte del vicio, del consentimiento es suficiente, hubo realmente una culpabilidad. Tenías levantada la mano, Héctor, nos acaba de comentar, nos acaba de dar algunas impresiones, Brandon, sobre este consentimiento y la desproporcionalidad que desde su punto de vista era la intervención para el caso de reflujo. Entonces, coméntanos, Héctor, a tu punto de vista, ¿cuáles son tus impresiones? Claro. Algo que quiero destacar de inicio, hay que entender dos conceptos que son muy distintos. Lo que es el consentimiento informado sobre la praxis médica, ¿no? Lo que están haciendo los demandantes es querer demandar al sector hospitalario por ambigüedades del consentimiento informado y lo que ellos se basan es porque hubo un daño, un prejuicio hacia el menor, ¿no? Pero hay que entender dos cosas muy diferentes en las cuales por eso hay ambigüedades en la demanda, que hay que destacar que el consentimiento informado, ¿no? A diferenciar sobre la praxis que los demandantes estaban haciendo contra el hospital y los médicos, ¿no? Ya que, como mencionaba, pues el consentimiento informado es este documento o el permiso que solicita el médico especialista o el médico intervencionista al paciente, en el cual se le va a solicitar, si le da el permiso, ambiguamente o muy vagamente se podría decir así, ¿no? Se le dice al paciente los beneficios, los riesgos, las alternativas médicas, toda la información que necesita como paciente, ¿para qué? Para que el paciente por su propia autonomía decida y en cosa de sus facultades mentales y libertad personal como paciente, decida si se le puede llegar a hacer algún procedimiento, ya sea en la fase diagnóstica, terapéutica o de pronóstico. Eso solamente es el documento en el cual va a capacitar al médico o a los médicos que llegan a hacer la intervención. El permiso, ambiguamente podría ser eso, ¿no? El permiso a realizar tal procedimiento. Ya que tenía que ver lo que se puede solicitar o los afectados, sería eso, ¿no? Una investigación por parte de un sector médico especialista, ya que no podemos fingir un ejemplo como médicos, no puedo meterme a temas de derechos que tal vez desconozco porque tal vez no es mi área. Mas, sin embargo, se podría hacer una investigación médica interna en la cual se podría testificar, sabe, si el médico o el cirujano pediatra se llegó a hacer una realización o no prosiguió por las etapas internacionales o nacionales que tenemos como base médicas. Eso sí ya sería o sería otro enfoque sobre la demanda, en la cual Sin ya sería duda, una sin investigación duda. sobre la praxis de la medicina. Ahora, sí, exacto. O sea, esas pudieron haber sido otras formas de solución. Volviendo tantito al caso en concreto, María Fernanda, nos querías comentar algo desde hace rato. Bueno, relacionado a lo que dijo mi compañero Héctor, lo que es el consentimiento informado, que el paciente tenga información suficiente para poder entender el procedimiento que se le va a aplicar, los riesgos, los beneficios, las secuelas que pudieran quedar, es lo único que nos señala el consentimiento informado, o sea, la autorización
por parte del paciente para someterse a un tratamiento, a una operación, y el deber o obligación del médico de informar al paciente. Pero el consentimiento informado no se ve que el médico esté obligado a un resultado específico. Simplemente a través del consentimiento informado, el médico está obligado para actuar conforme a la Lex Artis Ad Hoc, o sea, lo que está permitido, lo mínimo y lo que debe de brindarle al paciente a la hora del procedimiento. Y también quería hablar sobre las pruebas. Bueno, el tribunal llega a la conclusión a través de los dictámenes y de los peritos que en la etapa diagnóstica, terapéutica y recuperatoria, pues el médico siempre actuó dentro de la Lex Artis Ad Hoc, ya que no había otro procedimiento mejor y no se demostró que este fuera innecesario. Y bueno, también quería comentar sobre la especialidad del médico, porque los padres, pues en sus agravios comentaban que el médico no tenía la especialidad. Sin embargo, el tribunal colegiado le comentó que en el primer amparo, en un amparo que hubo, quedó que la litis no iba a ver si era la especialidad que tenía el médico o no, sino en ver si se había aplicado un procedimiento quirúrgico sustituido. Y eso le dice el tribunal a la sala, y eso es lo que llega hasta la corte, ver si es un procedimiento que se aplicó o no, y la corte igual comenta a los padres que, bueno, porque los padres también le comentan a la corte que no tenía la especialidad, y les dice, pues es inoperante lo que me comentas, porque simplemente reiteró y no combatió las consideraciones que el tribunal le había dado en la sentencia. Por supuesto. Muchas gracias, María Fernanda. Mariana, no sé si quieras complementar algo. Y hay un tema que también me pareció muy interesante en algunas de las resoluciones de los tribunales que dice que se logra probar, digamos, el daño moral, pero que no se logra probar así la responsabilidad civil, y que por ende no podía operar o no era conducente, pues, o no aplicaba una reparación económica. ¿Por qué nos explicas un poco también, Mariana, si bien se prueba efectivamente que existe un daño moral, pero no la responsabilidad civil, ¿por qué no procede, digamos, un pago económico o una restitución económica? Brandon, no sé si quieras complementar algo en lo que ahorita se restablece la conexión con Mariana. Es un caso muy excepcional, ¿no? O sea, creo que también la corte defiende mucho al médico, y digo, debería defenderlo yo también, ¿no? Pero la verdad es que no encuentro lugar, no encuentro cabida en donde esto que está bien, ¿no? O sea, ¿sí te parece demasiado desproporcional lo que hizo el médico? Tendría que ver el caso, o sea, tendría que ver específicamente sus laboratorios, su endoscopía, porque hay un caso, bueno, creo que menciona como la continuación que le hicieron una endoscopía. La endoscopía es un procedimiento que se tiene que hacer, inclusive es un procedimiento diagnóstico y terapéutico, o sea, tanto ayuda al diagnóstico como para ver, es un tratamiento terapéutico al momento de entrar en el endoscopio. Entonces, tendremos que ver qué características tenía el paciente o qué tan comprometido estaba su vida como para poder hacer este tipo de procedimientos, porque sí está indicado algún tipo de procedimiento quirúrgico en el cual, en primera instancia, las indicaciones para hacerlo sería solamente que el paciente no tenga un apego al tratamiento o que el paciente tenga comprometida la vida, o sea, que esté tan cerrado el esófago que el paciente no puede respirar. O sea, desde ahí es como una complicación gravísima. Entonces, si está inflamado el esófago porque está todo quemado por el ácido, bueno, también creo que hemos hablado de la patología, hemos hablado del caso, pero no de la enfermedad que tiene. Tiene ERGE, ¿no? Que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, que eso es cuando hay una comunicación entre, anatómicamente tenemos aquí la boca, y la boca se continúa con el esófago, y el esófago termina en el estómago, ¿no? Que el estómago tiene varias partes, ¿no? Entonces, cuando se pierde esa comunicación entre el esófago y el estómago, que va en una unidireccional, o sea, que va de la boca hacia abajo, o sea, por el sentido de la gravedad. Cuando se pierde esa comunicación, parte del contenido del estómago se regresa a la boca, se regresa por el esófago, y es lo que provoca el reflujo, que es básicamente todo lo que hay en el estómago es ácido, ¿no? Y principalmente el ácido clorhídrico. Entonces, el ácido clorhídrico penetra las paredes de la mucosa del esófago y empieza a dañar las paredes del esófago, y eso es una patología grave. Entonces, hay varios tipos de esofagitis, porque así se conoce, esofagitis, porque se inflama, itis por la inflamación, esófago, porque es el esófago. Entonces, se inflama el esófago y tienes que evaluar qué tan inflamado está por ciertos estándares en medicina y qué tratamiento le voy a dar conforme la inflamación que tiene y qué compromiso hay con otras cosas, porque, por ejemplo, si hay atrás del esófago está la tráquea. Entonces, si tengo la tráquea y empieza a comprimir la tráquea y entonces empieza a hacer un compromiso pulmonar, pues evidentemente tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que abrir porque no tengo que evitar que la inflamación le pegue a la tráquea. Entonces el paciente empieza a toser. ¿Por qué tose? Porque hay un reflujo
porque empieza a toser el parte del ácido, pero al mismo tiempo puede haber un compromiso aéreo, ¿no? Por la vía respiratoria, entonces tengo que evaluar hasta dónde está ese compromiso. Entonces, en esos casos muy particulares, puedo pensar que puedo hacer un procedimiento quirúrgico para hacer una corrección de algún caso determinado, muy puntual, porque inclusive este tipo de esofagitis puede derivar en cáncer. Por ejemplo, hay una cosa que se llama esófago de Barrett, que es un cambio en el epitelio del esófago y que empieza a ser como un cambio de las células dentro de la mucosa del esófago y ocasiona que se puede desencadenar un cáncer en el esófago. Entonces, hay que evaluar la condición. Digo, es un niño, no es muy común en niñas, es más común en adultos mayores, pero es importante evaluarlo. Entonces, repito, no creo que a lo mejor está justificado que lo hagan, ¿no? Sí, o sea, tu punto es que debimos haber tenido mucha más información, pues, en términos ahorita para la discusión, a ti como médico te gustaría tener mucha más información sobre cuál era el diagnóstico inicial, digamos, del niño, como para determinar si fue proporcional o desproporcional el actuar del médico, que supongo que debe haber sido uno de los casos tratados definitivamente en los juicios en la parte probatoria. María Fernanda, tenías ahí la mano. Sí, lo que comentaba mi compañero, la Corte no es que haya protegido más al médico o al paciente, la Corte lo que trata de proteger es el derecho a la salud, que se respete y se protege el derecho a la salud a través del control de convencionalidad o constitucional. Y bueno, la Corte no pudo haber analizado las pruebas porque eso ya lo había hecho el tribunal colegiado y pues es una cuestión de legalidad. Entonces la Corte nada más toca el punto constitucional que no se ve afectado, pues el derecho a la salud del menor de edad en este caso. Creo yo, o sea, ya no sería como en cuestión del consentimiento, sino de la praxis médica, ¿no? Porque justo lo que comentaba Héctor hace ratito, o sea, entiendo el punto que defienden muchas cosas, pero hay cosas que son indefendibles, ¿no? En mi punto de vista, ¿no? Entonces, sí, por eso hace rato también les preguntaba si más bien no era algo le hizo falta a la defensa, pues, presentar o acentuar más, digamos, en algún momento, porque efectivamente llega algún punto en donde la defensa, pues, básicamente se cuelga exclusivamente el consentimiento expreso y que no habían firmado por los dos testigos y tal, y listo, y básicamente, digamos, ahí se acaba, más allá de la cartera, digamos, de opciones que puede existir en torno a la enfermedad que padecía el niño, en fin, a las pláticas que se le dieron o la explicación, etc. Héctor, no sé si quieres complementar algo. Pues como ya lo hemos venido comentando, ¿no? Sí hay muchas ambigüedades, o bueno, en el caso proporcionado, pues falta mucho la resolución a la vista desde la perspectiva médica, ya que no conocemos, o sea, no conocemos todo el camino, todo el expediente clínico del paciente, toda su historia clínica, y pues como no se puede dar como esa resolución, más sin embargo, la demanda o lo que hoy nos otorga, ¿no? Sobre esto del derecho al consentimiento informado, cabe destacar que sí no fue una violación en sus derechos de la salud, ya que se les comentó en lo que es la resolución de su consentimiento. Más sin embargo, como ya lo habían dicho, ¿no? Yo creo que el enfoque o el requerimiento de la familia que fue afectada, sobre todo el niño, no fue el enfoque de la demanda. Más sin embargo, cabe recalcar que no procedió dicha demanda, ya que pues el médico dio o hizo su trabajo, ¿no? Realizó su trabajo en realizar lo que sería el consentimiento informado, advertir a los familiares sobre sus causas, sus consecuencias y sobre todo sus beneficios. Más sin embargo, pues sí, la demanda no fue resolutiva por eso, porque sí se cumplió por lo que estaban demandando, más sin embargo no estuvo como esta perspectiva médica sobre más bien que se fuera resolutivo sobre su práctica médica de los propios cirujanos y sobre todo la historia clínica que concede al paciente. Eso por un lado, y María Fernanda, tú, a ver si nos puedes explicar un poquito más esta parte. Las decisiones que toma, digamos, un tribunal, particularmente, bueno, en este caso constitucional, pues, atiende efectivamente pues, a una serie de consideraciones legales al final. Obviamente, la parte fáctica del caso, los hechos, las pruebas, etc., pueden ser muy diversas dependiendo de la materia. En este caso es un caso médico, pero al final, para que se pudiese acreditar una responsabilidad civil y fuera procedente una restitución económica a la familia, era necesario acreditar que existía culpa, que existía un daño y que había una relación causal. Justamente esa es la base, pues, sobre la cual se funda la decisión del tribunal y que confirma al final la primera sala de la Suprema Corte, que no se acredita precisamente esa relación causal, porque si bien se acredita que existe un daño, eso pues es bastante sencillo en términos de que pues, el niño la verdad es que desafortunadamente terminó en una condición peor de la que tenía, no se logra probar la parte de culpabilidad ni
que entre la culpa y el daño existe una relación causal. Platícanos un poquito más de eso, María Fernanda, en términos de lo que observa el derecho sobre esta configuración que se tiene que dar para que exista una responsabilidad. Bueno, como comentaba, el consentimiento informado efectivamente no cumplió con los requisitos, pero no nada más nos basta eso, hay que analizar la conducta subjetiva y son 3 elementos. Encontramos que sea un hecho ilícito donde esté una conducta antijurídica, culposa y dañosa, que haya un menoscabo y que esto tenga una relación con el agravio que supuestamente se le cometió al menor, para así poder decir que hay una responsabilidad civil y que los médicos, tanto el hospital, estén obligados a indemnizar por el hecho ilícito que cometieron y a la reparación del daño, y en este caso pues no se puede regresar a la situación en que se encontraba el menor, pero sí pues un pago de daños y perjuicios que no se pudo comprobar, y pues en este caso no habría una responsabilidad extracontractual objetiva, es que diga, perdón, subjetiva. Entonces pues no, la Suprema Corte nos dice que sí, que no se cumplió con los requisitos, pero tampoco se comprueba un nexo causal entre la conducta y los agravios presentados por el menor de edad. Sin duda, y al final la reflexión que hace tanto el tribunal y la Corte es de que, o es más bien, la medicina es muy compleja, digamos, y el actuar de los médicos pues también es muy complejo. Entonces, el hecho de que no se haya cumplido simplemente la firma en un papel no necesariamente pues termina por afectar todo. Realmente deben existir muchos casos, digamos, todos los días sobre alguna queja de mala praxis y demás. Si bien evidentemente la medicina es una ciencia, el diagnóstico pues es en función de ciertos síntomas, etcétera, y no necesariamente pues tienen una bola de cristal los médicos y saben perfecto qué, cómo, cuándo y dónde, y no me dejarán, o más bien ustedes lo explicarán mejor, no todos los medicamentos funcionan igual o todos los tratamientos funcionan igual para cada una de las personas. Entonces, pues evidentemente hay márgenes, digamos, donde pueden existir o donde el tratamiento no necesariamente es exitoso, pero eso no necesariamente atribuye una culpabilidad por parte del médico o para el hospital y demás. Su responsabilidad, tanto ética como profesional, Brandon, es precisamente, digamos, dar a conocer la mayor cantidad de información posible, explicar, etc. Lo que tú decías, ¿no? O sea, la relación médico-paciente como base de la práctica de medicina, ¿no? Sí, justo, o sea, es lo más importante y entendemos que los medicamentos no, a pesar de que las guías y las normas y los algoritmos para manejar un paciente ya estén registrados o estén como previamente estudiados, no significa que sean efectivos para todos, ¿no? O sea, no significa que a pesar de que el tratamiento ideal para una patología sea X medicamento, le va a funcionar igual a ti, que a Héctor, que a Fernanda o a cualquiera, no va a ser igual, pero es importante explicar al paciente en el consentimiento que le voy a hacer tal cosa, le voy a mandar tal medicamento y que puede tener esto y esto y esto, ¿no? O sea, hay contraindicaciones y hay reacciones adversas, porque cualquiera la puede tener. Entonces, decide tú si lo quieres tener o no. Inclusive, por ejemplo, ahorita con la vacunación de COVID, a ver, te voy a poner la vacuna, pero digo, cuando puedas, ¿no? Pero te voy a poner la vacuna y te puede pasar esta reacción y esta reacción. Inclusive a mí me la pusieron hace 2 semanas, entonces cuando te la ponen, te preguntan, oye, a ver, ¿qué tienes? ¿Ya tuviste COVID? ¿Tienes COVID? ¿Qué está pasando contigo? Y te voy a poner la vacuna y te vas a quedar aquí fuera 30 minutos, porque se ha estudiado que los primeros 20 a 30 minutos es cuando ocurren las principales reacciones adversas, como por ejemplo la anafilaxia, ¿no? Por una reacción adversa a la vacuna. Entonces, te quedas afuera, te voy a estudiar 20 a 30 minutos, pero estás consciente que te puede pasar. Sí, claro. O sea, estás muy consciente que puede pasar. Inclusive a una compañera le pasó que empezó a faltar el aire y se empezó a sentir muy mal. No significa, y a toda la gente que nos ve, no significa que vacunarse esté mal. Al contrario, si tienen la oportunidad, vacúnense, porque no hay otra solución a esto. Entonces, ella fue uno de los casos excepcionales en donde ocurrió una reacción adversa y le tuvieron que dar un medicamento, pero ella ya previamente estaba consciente de que eso podía pasar. Entonces, tú decides, tú eres libre, por ejemplo, ahorita con el registro de la vacunación de los adultos mayores, tú decides, adulto mayor, si te la quieres poner o no. Es a libre elección. Entonces, creo que es importante, tú como médico tienes la obligación de explicar al paciente qué es lo que tiene, la patología que tiene, explicárselo a su nivel, o sea, con peritas y manzanas, o sea, lo más sencillo posible, y además explicarle qué le vas a hacer, porque si no le explicas qué le vas a hacer, él en cualquier momento puede meter una demanda de lo que sea, y puede estar justificada porque tu responsabilidad no la estás haciendo, tu única chamba es hacer las cosas bien, hacer bien un trabajo hospitalario y explicar al paciente y ayudar al paciente en medida de lo posible. Hay pacientes en los cuales la situación es muy drástica y tú tienes que ser honesto con el paciente y decirle, ¿sabe qué? Bueno, con la familiar de la paciente, su familiar está muy grave,
el pronóstico es reservado y es muy grave, ¿no? Y puede salir mal, pero tú ya le explicaste a la paciente que tiene. Y si le explicas bien, inclusive la familiar ni siquiera te va a demandar. ¿Por qué? Porque tú tuviste la decisión de explicarle bien todo. Ella entiende el panorama que está viviendo el paciente y es como de, ok, pues no pasa nada, tiene razón, eso puede salir mal y estoy consciente. Entonces, tan fácil como eso. Y es una cosa que no nos quita ni 5 minutos y que creo que como médicos Sí, a la veces... información Pues en el diagnóstico y demás. Tenían la mano levantada tanto María Fernanda como Héctor. Vamos rápidamente al último corte del programa. Regresamos para sus últimas impresiones, las conclusiones y demás. Esperamos que Mariana pueda regresar. No le cambien, estamos en Derecho a Disentir, discutiendo sobre el consentimiento en casos médicos. Y la verdad es que es un tema, insisto, o sea, todo lo hemos vivido cuando acudimos al médico, la explicación que nos dan en un diagnóstico, si estamos dispuestos o no a someternos a un tratamiento, etcétera. Es algo completamente cotidiano y también es muy interesante conocerlo realmente en dónde están no solo la responsabilidad y obligación del médico, sino también nuestra obligación y responsabilidad de hacernos llegar de la mayor cantidad de información. No le cambien, estamos en Derecho a Disentir. Regresamos. ¿Cómo están? Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Estamos platicando sobre el consentimiento dentro de la praxis médica. La obligación que existe por parte de los médicos y la responsabilidad también por parte de los pacientes de hacerse llegar la mayor cantidad posible, digamos, para determinar un diagnóstico, para definir un tratamiento y también pues, para acompañar en la parte de rehabilitación, dependiendo de cada uno de los casos. Han habido discusiones muy interesantes sobre la responsabilidad que debe haber, si es desproporcionado o no, digamos, cierto tratamiento, existen parámetros para esto, etcétera, etcétera. Tenían levantada la mano primero Héctor, después María Fernanda. Héctor, estamos platicando justamente sobre los riesgos médicos que muchas veces pueden pues sí, ocurrir, pero de ahí la importancia justamente de la relación médico-paciente, como nos comentaba Brandon, de dar la mayor cantidad de información, explicar lo mejor posible. Te escuchamos. Claro, gracias. Pues sí, algo importante que me gustaría destacar en esta sesión es eso, ¿no? De que una enfermedad, un tratamiento, un diagnóstico va a ser individualizado a cada paciente, ya que la misma presentación clínica no se va a presentar tal vez en mí, o tal vez en Amadeo, en Brandon, en Mario, no se va a presentar de la misma forma. Más sin embargo, me gustaría mucho recalcar esta parte de que siempre todo un actuar médico o los que estamos estudiando esta carrera de medicina, sabemos que hay muchas variantes, hay muchos caminos, ya que lo bueno que te pueda, no sé, resultar un omeprazol para ti, tal vez te puede resultar hasta grave y contraproducente para cierta persona, ¿no? Hay que tener como paciente y sobre todo como la población en general, esto de que el actuar médico no somos como maguitos, que le acertamos a las cosas o tenemos todo concluyente o que los fármacos o las intervenciones siempre son las mejores esperadas, ¿no? Siempre tiene ese propósito de la medicina, de solventar y sobre todo quitar la enfermedad y sobre todo promocionar la salud de los pacientes. Mas, sin embargo, es muy recalcable eso de que todo práctica médica siempre se hace todo fundamentado en conocimientos científicos humanos y sobre todo esto, ¿no? De que el tratamiento siempre va a tener riesgos. Así una cirugía súper menor en piel siempre puede correr el riesgo de alguna infección o una reacción de hipersensibilidad a un paciente. Oye, Héctor, una pregunta rápida. Y por ejemplo, digamos, cambiando un poco, bueno, no cambiando, sino saliéndonos tantito del caso, en el caso de los pacientes extremos, pues, o sea, ¿cuál crees que debe ser la responsabilidad por parte de los médicos? Justamente estás hablando de la ética que deben de tener. Entonces, por ejemplo, a mí me recetan efectivamente el omeprazol, pero pues yo soy un hipocondríaco extremo completamente. Te digo, ¿sabes qué? No quiero un omeprazol, ábreme tal, bla, bla, bla. ¿Qué opera ahí? O a la inversa, efectivamente es necesario de que tenga yo una intervención quirúrgica y te digo, ¿sabes qué, Héctor? A mí no me abres, pero, o sea, ni con la punta de un lápiz y a mí me das mi omeprazol y yo me voy a mi casa. Y tú como médico tienes completamente la impresión de que eso, pues básicamente lo está condenando. Brandon, querías alzaste la mano, sí. Mira, en esa situación que estás comentando, en el caso del que el paciente es como, no, mejor ábrame todo y yo ahorita vemos qué hacemos.
hay una relación, en la medicina siempre hay una relación costo-beneficio, siempre, siempre, en todo procedimiento que hagas, en todo lo que hagas. Entonces, tienes que evaluar realmente si el paciente amerita o no la cirugía, porque si así el paciente se quiere operar, ese paciente puede salir mal de la cirugía. Entonces, no puedes hacer lo que el paciente diga, o sea, en ese caso, ¿no? De que el paciente quiera hacer la operación, no lo puedes hacer porque tú tienes que decirle, ¿sabe qué? Pues qué bueno que quiere operarse, pero no lo Héctor, tengo que si quieres, operar, ¿no? se vale interrumpir. Y en el caso del otro, el que no me quiero hacer nada, doctor, y no voy a tomar nada, ok, respetable, créeme o no me creas, fírmame esta hojita donde me digas que no te quieres aceptar el procedimiento, que no estás aceptando las medicaciones y por tanto te puedes ir, no hay ningún problema. En el caso del hospital, inclusive los pacientes que se quieren ir de alta sin estar bien o bueno, que están medianamente bien, pero que ya le van a hacer un procedimiento y no se lo quieren hacer y se tiene que ir de alta, ok, fírmeme la hoja del alta o alta voluntaria en la cual usted, persona, yo tal, yo, Brandon Acosta, el día tal, a la hora tal, yo solicité mi alta voluntaria por tal Héctor, motivo. Héctor, ibas a decir algo, pero ¿el paciente manda, no manda? Y de hecho ahí recalca mucho, ¿no? Lo de hasta dónde las limitantes de lo que sería el derecho de la salud al paciente, sobre todo el derecho del médico, del actor médico, ya que como sabemos, pues cada quien uno se educa para realizar un trabajo, una ciencia, y es donde están las limitantes del derecho sobre las decisiones del paciente hacia su cuerpo, hacia su enfermedad. Lo que puede hacer como lo que tú recalcas, ¿no? Dos escenarios muy diferentes en el cuales yo estoy, por ejemplo, un paciente súper enfermo, necesita una cirugía, pero si el paciente, por lo que son valores, su ética, su personalidad, todo lo que conlleva ser un ser humano, y si el paciente se llega a decir, ¿sabes qué? No quiero la cirugía por X, Y motivos, lo que hacemos como médicos es eso, ¿no? Respetar sobre todo, como ya lo María habíamos Fernanda, se vale mencionado desde el interrumpir. principio, los principios bioéticos. Sí. Pues lo que comentaba mi compañero Héctor, exacto, el consentimiento informado lo que busca es no solamente respetar el derecho a la salud del paciente, sino también su autonomía y su libertad de conciencia. Entonces, la persona, el paciente puede decidir sobre a qué tratamiento o procedimiento se va a someter, pero claro, si decide, a pesar de conocer los riesgos, los beneficios, ya que tuvo la comunicación con el médico, decide que no se quiere someter, pues sí debe de quedar en el consentimiento informado que el médico le comunicó, le explicó, que la persona entendió la información y que a pesar de eso, pues por su libertad de conciencia no se va a someter a ese tratamiento o procedimiento. Y es De parte su de las esfera de prerrogativas. libertades, pues, o sea, el hecho de decir, ¿sabes qué? Pues yo decido no tratarme así. Bueno, también es importante entender que, o sea, tú como médico tienes que tener la habilidad suficiente para que el paciente tenga confianza en lo que estás diciendo y en lo que estás haciendo. O sea, creo que es parte del aprendizaje médico y yo creo que hace unos años tal vez no lo hubiera tenido como ahorita. Creo que eso se va adaptando conforme evolucionas y vas madurando y haciendo tu actor médico pues más perfeccionista de alguna forma. Pero sí creo que parte de este proceso es que a pesar de que yo tengo un paciente hipocondríaco que no, o sea, tiene miedo a todo lo que le voy a hacer, tengo que tener las suficientes herramientas de la literatura médica, o sea, de lo que yo conozco, de mis conocimientos y las herramientas para brindarle la confianza de que el paciente confíe en lo que yo lo estoy haciendo. Entonces, si el paciente, como comentaba Fernanda, es libre de decidir lo que quiere y si él quiere hacerlo bien, si no me quiere ver a mí, hay, por ejemplo, soy, no sé, médico general, hay miles de médicos generales que puede revisar y con todos puede darle un tratamiento adecuado. Entonces, al final, no se trata que me vea a mí o que yo lo convenza para que esté conmigo, no, simplemente lo convenzo con la información y la veracidad que yo tengo, ¿no? Evidentemente, si tienes una trayectoria de que tienes cirugías previas y que todos han salido exitosas, el paciente va a recurrir contigo, María ¿no? Porque Fernanda. ya tienes una María experiencia. Fernanda. Claro, esto como comentan, ¿no? Es lo que hoy día, la nueva era, la medicina es multidisciplinaria, ya que puedes tener desde trabajos de derecho, psicología, ¿para qué? Sobre todo para el beneficio propio del paciente. Y como lo mencionabas, quiero destacar mucho eso, de que si un paciente llega y te dice, ¿sabes qué? Quiero otra cirugía porque lo busqué en Google o me lo dijo la comadrita o lo que sea, porque es comúnmente aquí en México, ahí está donde son los limitantes de los derechos del paciente, ya que uno corre y ahí ya entra la responsabilidad de como médico de no hacer a diestra y siniestra cuanto procedimiento uno quiera, solamente porque un paciente lo quiera. Si no, allá entran las leyes o los derechos fundamentales como médicos, ya conocemos por una progresión de muchos años de estudio, se va a decir, ¿sabes qué? Tú eres un paciente porque tengo laboratorios de imágenes, de diversas formas, ya se estudió al paciente y sabes que sí puedes, o eres candidato a tal cirugía, un ejemplo en este caso, o sabes que no, yo me limito, yo no quiero correr esos riesgos, ¿por qué? Porque tú no eres candidato a cierto intervencionismo médico quirúrgico. Ahí son las limitantes. Tú tienes el derecho como De acuerdo. médico a decir no
y no te puede causar, no tiene que tener algún perjuicio sobre tu carrera médica. Sí, claro, debe de haber una comunicación entre el médico y el paciente, que no se le hable con tecnicismos, y si el paciente llega y le dice al personal médico sanitario, es que quiero que se me aplique este tratamiento o este procedimiento, pues si no es el correcto, el doctor le debe de explicar que hay un procedimiento estándar y tal vez sea lo que el paciente está comentando sea lo mínimo, y pues el médico tiene que obrar de manera que respete la lex artis ad hoc, por lo tanto le debe ser sincero y hablar de los riesgos que puede ocasionarle si le hacen lo que el paciente está pidiendo. Entonces sí debe de quedar muy clara la comunicación y que no se usen tecnicismos y pues que se respete sobre todo la autonomía o la libre conciencia del paciente. De acuerdo. Nos quedan breves minutos, entonces me gustaría escuchar por parte de los tres. Mariana desafortunadamente tuvo un problema con su conexión, entonces creo que ya nos va a poder acompañar. Me gustaría escuchar unas breves conclusiones sobre el caso y alguna reflexión de esto que hemos venido platicando, digamos, de manera transversal a lo largo de estos últimos 3 bloques, que es la importancia de la información dentro de la relación médico-paciente y pues también los límites que existen, digamos, para los médicos en función de su ética y profesionalidad. Si quieres, empiezo contigo, Héctor, una breve reflexión a modo de conclusión, por favor. Claro, pues hay que destacar mucho esto, los derechos tanto del paciente como del médico. Algo que me gustaría decir a toda la población es eso, antes de llegar a una enfermedad, sobre todo lo que es la prevención y promoción de la salud, ¿no? La prevención de enfermedades. Y pues sí, destacar de que todo paciente tiene derecho de preguntar, así no entienda si se me bajó la glucosa o algo así, tiene todo el derecho como paciente de ser informado. Y como médicos tenemos la obligación de informar a los pacientes y también tenemos el derecho de poder actuar como nosotros, como nuestra formación ya hayamos tenido, a como nosotros queríamos y apegarnos a las normas nacionales o internacionales que tengamos. Muchas gracias, Héctor. Brandon. Sí, claro. Al final, lo más importante de la medicina, y sigo reiterándolo, es la relación médico-paciente. El paciente tiene toda la libertad de decidir sobre su cuerpo y sobre su vida, y el médico tiene que atender a las necesidades del paciente también sin vulnerar sus derechos. Entonces, al final, eso es lo más importante, y eso es lo que va a ser el pilar fundamental en cualquier práctica médica. Entonces, exhorto a todos los médicos y compañeros médicos míos que hay que prepararnos y hay que estudiar lo máximo posible, porque hay que ser en esta era digital en donde el paciente llega con previa información que encontró en los buscadores de los navegadores. Hay que aterrizarlo y atenuarlo a cada uno de los pacientes para hacer el tratamiento más efectivo para cada uno. Y como mencionó Héctor, la prevención es lo más importante. Entonces, parte de esa prevención involucra es que estamos en una época de pandemia, y tan simple como que me pongo el cubrebocas, porque a pesar de que mis autoridades lo quieran o no hacer, discusión de cada quien, es la única solución para cuidarnos y protegernos todos. Todas las enfermedades se pudieran prevenir tomando medidas como el simple uso del cubrebocas. Muchas gracias, Brandon, y definitivamente usamos cubrebocas. María Fernanda, concluimos contigo. ¿Cuáles son tus impresiones del caso? ¿Qué te pareció más interesante? ¿Cuál es tu reflexión, digamos, alrededor de justamente la praxis médica y el paciente o la paciente? Pues mira, yo sí estoy a favor de lo que la Corte analizó, de llegar a la conclusión que sí, que se tienen que respetar todos los requisitos para que un consentimiento informado sea válido, pero también llegar al análisis de que para exista una responsabilidad civil extracontractual subjetiva se debe de ver el nexo causal, la conducta del médico, como el supuesto daño que ocurrió en el menor, y pues también tener en cuenta que el consentimiento informado lo que trata de hacer pues es respetar la autonomía de la persona, que se respete y se proteja el derecho a la salud como lo marca la Constitución y tratados internacionales de los que México forma parte. Completamente, María Fernanda, muy de acuerdo contigo, porque además existe una dimensión tanto personal, individual, digamos, del derecho a la salud, pero también hay una dimensión pública que es muy importante cuidar. Como bien se ha mencionado acá, hay que ser responsables también en eso. Y para todos los que nos ven, creo que una de las grandes reflexiones de este caso en particular que hemos escuchado en voz de nuestra y nuestros participantes es precisamente el hecho de tener la mayor cantidad de información en un diagnóstico. Pregunten, infórmense con especialistas, evidentemente, porque todos hemos caído, digamos, en la tentación de buscar en Google algunos síntomas, de creer que ese es un diagnóstico válido. Es súper importante siempre cuidarnos, particularmente ahorita en términos de pandemia. Y, evidentemente, nosotros también acá en Justicia TV, en Derecho a Disentir, y los invitados, pues nos unimos al uso del cubrebocas siempre. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente edición. Esto es Derecho a Disentir. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel. Nos vemos pronto.
Muchas gracias a todos.